Muchas gracias, Leonardo, como siempre, por la labor y por la presentación. Además, complemento un poco a lo que plantea Leonardo, también aprovechen el chat, que a veces es muy práctico para dejar el comentario o justamente poder organizar las distintas consultas o los distintos planteos que podamos ir viendo a lo largo de la clase y que puedan ir surgiéndoles. ¿Sí? Eh, Como bien decía, bueno, buenas tardes a todas y todos. Justamente, como ya adelantaba Leonardo, en el día de hoy vamos a estar hablando de las entidades multilaterales de crédito y aspectos, no toda, sino ciertos aspectos en relación a la gobernanza global. ¿Sí? No son temas ajenos a los que venimos viendo, sino que les estamos poniendo palabras propias. ¿Sí? Justamente son aspectos que ya hemos venido desarrollando en seminarios anteriores y en distintos abordajes. Hoy le ponemos foco en cierta medida. Justamente la idea de continuar abordando el sistema de organismos especializados de Naciones Unidas, y les remito a la clase anterior. Justamente la idea es que habíamos planteado varios tipos de clasificaciones, destacamos dos, uno era por naturaleza jurídica y el otro era por áreas temáticos, y enfocándonos en la clasificación por áreas temáticas es que vamos a centrarnos en el área concerniente a la cuestión más del aspecto financiero, económico, monetario, ¿sí? Justamente esto nos da la capacidad de poder ir viendo los distintos puntos clave a la hora de la consecución de objetivos esenciales por parte de las Naciones Unidas, ¿sí? Es decir, el grado de especialización, recordemos que lo que se habilita es a que haya un alto grado de especialización y de cohesión entre diversas entidades y que todas estas se vinculen en distinto grado con Naciones Unidas. De esta manera también poder coordinar en la medida en que se dé posible, en que esto se plantee, coordinar propuestas, actividades, programas, iniciativas, de manera que justamente puedan ir abordando la compleja y multifacética realidad en materia de desafíos globales, sistema internacional de derechos humanos, planteos de problemáticas internacionales, etc. ¿Sí? Justamente la mirada, como siempre insisto, se centra y se orienta desde el campo de estudio de las relaciones internacionales. ¿Sí? Por supuesto que esta misma temática o este mismo punteo respecto de las entidades multilaterales de crédito, entidades oficiales internacionales de crédito, después vamos a hablar de otro nombre muy popular, que es las instituciones financieras internacionales. Justamente lo podemos abordar desde varios aspectos, desde varias disciplinas, pero hoy el centro, el foco lo ponemos en el campo de las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque justamente la idea es poder aumentar, tener mayor amplitud, no solo en la idea del conocimiento, me interesa mucho que conozcan estas entidades y muchos de ustedes me van a decir, ya las conozco, porque son conocidas o porque son mundialmente, les sonarán como mínimo. Pero más allá de conocerlas, la idea es ir un paso más allá y ampliar la fotografía, no solo quedarnos con la sigla o con el nombre, sino entender en cierta medida dos cuestiones clave. La propuesta oficial de dichas entidades, la función, a grosso modo, en la mecánica de las dinámicas que se dan a la hora de la configuración de la comunidad internacional, ¿sí? Y a esto también le tenemos que agregar la capacidad de análisis, ¿sí? Para entender cómo estos vínculos, estas relaciones, estas dinámicas de reconfiguración y configuración e instrumentalización de la comunidad internacional, y luego vamos a hablar justamente del concepto de la gobernanza global, estas entidades tienen un rol preponderante. Siempre hemos insistido y siempre hemos planteado que justamente la cuestión económica, comercial, del mercado, así como la cuestión financiera, tiene una relevancia sumamente alta. Tanto es así que muchos de los procesos de integración y muchas de las mecánicas que llevan
a que los países justamente entren en esta dinámica de interdependencia en un mundo interconectado, donde la multilateralidad cada vez se muestra más acuciante, más necesaria, justamente plantea que ese intercambio requiere de cierta gestión de la cuestión financiera, económica, comercial, ¿sí? Como les decía la vez anterior, vamos a centrarnos en los organismos especializados de Naciones Unidas. Por supuesto que hay otros, de hecho algunos los voy a mencionar hoy para que tengan la visión mundial y la visión o el ámbito regional, pero es verdad también que existen otras entidades que no forman parte de Naciones Unidas, como veíamos en la clase anterior, la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, ¿sí? Entre otros. Entonces, justamente por esta razón es importante tener presente que Naciones Unidas, en la asunción de diversos compromisos, funciones, objetivos, justamente habilita, lo veíamos la vez anterior, varios artículos de la Carta de Naciones Unidas justamente habilita la creación de organizaciones internacionales que van a centrarse, van a orientarse justamente debido a un alto nivel de especialización en ciertas áreas, ¿sí? Áreas como la salud, la educación, la economía, la infancia, la migración, el medio ambiente, entre muchas otras, ¿sí? Entonces, en ese punto y en esa idea es que hoy vamos a centrarnos un poco más en el área de la economía y de la del sector financiero y monetario, ¿sí? Porque es donde vamos a poner como el foco. Tener presente que conocer estas organizaciones nos permite justamente distinguir aspectos importantes de las mecánicas de la comunidad internacional. En la clase anterior hablábamos de todo el sistema y teníamos una mirada, grosso modo, de esa variedad, donde podíamos hablar de la UNESCO y a la vez estar hablando de UNICEF y a la vez estar hablando de ACNUR y a la vez estar hablando de PNUD, por ejemplo. Si bien los distinguimos por naturaleza jurídica entre agencias, organismos, entidades autónomas, etcétera, a veces no, lo que sí no pudimos medir, por decirlo de alguna manera, es su grado de influencia, su grado de impacto, ¿sí? Eso es un trabajo más complejo, más fino, más al detalle, pero en cierta medida, claramente, podemos distinguir ciertos aspectos de mecánicas. No va a ser, tristemente, no es lo mismo el impacto o la relevancia que tiene la infancia con la relevancia que tiene el sector financiero. No digo que esté bien, digo cómo funciona y se operacionaliza el mundo. Entonces, justamente desde este lugar, hoy vamos a ver ciertos organismos que forman parte de este sistema que tienen una relevancia preponderante, sumamente relevante, ¿sí? De primer nivel. De ahí también su vínculo con ese concepto de gobernanza global. ¿Sí? Entonces, esos aspectos importantes de las mecánicas de la comunidad internacional, de cómo son esos foros, que muchas veces insistimos en llamarlos foros, cumbres, espacios en común, ¿sí? Que hacen las veces de usinas generadoras, lugares de creación, de elaboración, de posiciones, de opiniones, de declaraciones, pero también, y muy importante, de normativa internacional, tanto general como específica, y también operan justamente en escenarios coyunturales, ¿sí? Para la coexistencia en el plano internacional y justamente hay un elemento que hay que ver cómo coexiste, que muchas veces yo se los menciono, la doble agenda, cómo coexiste, cómo se pone en cohesión o en sentido, muchas veces no lo tiene, pero otras veces sí, por un lado, cómo se proyecta un país o cómo el país dialoga en los espacios comunes, en los espacios internacionales, en los foros, en los organismos internacionales, pero después cómo elabora y cómo proyecta su política exterior, porque no son lo mismo. Recordemos, una cosa es la elaboración de las relaciones internacionales, unas dinámicas, y otra cosa es la elaboración y la proyección de la política exterior, ¿sí? Esa proyección individual de cada estado en una visión hacia el exterior. Justamente aquí debemos tener presente varios conceptos clave. Varios ya los venimos trabajando. Les remito a la clase sobre geopolítica y geoestrategia, les remito a la clase sobre multilateralismo y también hacia las clases de procesos de integración y las clases de
perdón, y la clase de tuvimos una clase sobre gravitación y otra clase sobre otros tipos de actores o nuevos actores en las relaciones internacionales en consonancia con el derecho internacional público. Justamente son clases que sientan las bases conceptuales de mucho de lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Obviamente en una clase no podemos darlo todo, por eso es importante que las asistan en coordinación, ¿sí? Porque tienen temas en común y temas de relevancia. Muy importante el concepto de gravitación, insisto mucho con él porque es muy visual, esa capacidad de un estado de generar como una suerte de campo gravitatorio, donde hay una lucha, donde hay una imposición de influencia, de poder, de intereses, generando estados satélite. Esas zonas de influencia justamente son las que después van a entrar en colisión o van a llevar esas mecánicas de gravitación a los espacios comunes. ¿Sí? Y por supuesto, un aspecto clave también es el concepto de globalización. Le dedicamos toda una clase a la globalización y a la conceptualización de la globalización, así que les remito a ella, justamente en esa idea de las propuestas universalistas. ¿Sí? Entonces vamos a tener una visión globalizadora y después vamos a tener como la fase más positiva o más negativa de estas mecánicas frente a a las dinámicas y a las políticas, ¿sí? Podríamos llamarlo, de estas entidades financieras, ¿sí? De estas entidades de crédito multilaterales, entidades oficiales internacionales de crédito, etc. Eh, un punto de partida, porque no podemos decir que tenemos estas entidades de toda la vida, sino que tenemos un punto de partida, por eso hay que hacer un pequeño raconto, ¿sí? Una pequeña mirada histórica muy breve, porque no nos permite el tiempo para mucho más, pero sí una pequeña mirada. ¿Sí? Tenemos la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas. Casi nadie le llama así. Todo el mundo lo conoce como Bretton Woods o la Conferencia de Bretton Woods. ¿Sí? Bretton Woods es un lugar en el estado de New Hampshire que está en Estados Unidos, donde se celebró dicha conferencia. Esta conferencia, comúnmente llamada Conferencia de Bretton Woods, es un antes y un después en la economía internacional, en el diseño del orden económico mundial. Se da en 1944, situémonos en el contexto, cómo está el mundo en el 44, ¿sí? Saliendo de la Segunda Guerra Mundial, entrando, o sea, configurándose las bases para lo que después será la bipolarización del mundo y las mecánicas de la Guerra Fría, etc. Pero una de las características justamente en pleno final de guerra es que se propone, sobre todo entre los vencedores de la guerra, una reconfiguración, ¿sí? De un nuevo orden económico mundial, desde las visiones de los vencedores, claramente, y posterior a esa Segunda Guerra Mundial. Entendamos cómo teníamos el mundo, ¿no? Teníamos devastado principalmente el continente europeo, teníamos impactado y muy afectado toda la región del Pacífico Sur y del sudeste asiático. Teníamos conflictos periféricos todavía, teníamos dinámicas complejas o iniciando dinámicas complejas con las zonas, lo que se llamaba las antiguas zonas periféricas, que eran las zonas de América del Sur, América Latina y la región de Medio Oriente. Es decir, las cuestiones estaban muy hacia dónde va a caminar esto y en esa misma proyección, una suerte de reconfiguración, propuesta de estabilización, otros dirían botín de guerra, ¿sí? Era bueno, queremos adaptar el panorama a estas mecánicas. Desde lo político, desde lo social, desde la visión internacionalista para evitar futuras guerras o otra guerra mundial, etcétera, fue la reinvención y la readaptación de la Sociedad de Naciones, que no había funcionado, para lo que sería la Organización de las Naciones Unidas, tema que ya vimos cuando estuvimos profundizando en Naciones Unidas. Pero en particular había que hacer un enfoque, fue un enfoque inmediato, sumamente relevante, que era la cuestión de lo económico, ¿sí? Y lo financiero. Entonces, los puntos principales se centraron en establecer justamente un sistema monetario que permitiera la reconstrucción y crecimiento económico, ¿sí? Estamos hablando la reconstrucción de la devastación en Europa principalmente, no solo en Europa, también en Japón, por ejemplo, posterior a la bomba atómica, así como también la prevención de futuras crisis económicas, como
por ejemplo, la Gran Depresión del 29, que no estaba tan lejos en aquella época. Entonces, esta visión de mayor estabilidad, de mayor operativa, donde se proponía un régimen, un orden económico mundial más efectivo o más controlado, justamente tuvo varios elementos principales o varias propuestas que podemos destacar, y algunas de ellas creemos que están ahí desde toda la vida o estamos muy acostumbrados a ellas. ¿Sí? El dólar estadounidense, tenemos muchos dólares en el mundo, pero normalmente cuando decimos el dólar nos referimos al estadounidense, como divisa internacional, se postula en este punto, después va a haber algunos matices a lo largo de los cambios de las mecánicas de Bretton Woods. También el tipo de cambio fijo pero ajustable, justamente se aportaba como un margen de cada moneda nacional tendría un tipo de cambio fijo, ¿sí? El tipo de cambio fijo es en representación, en relación al dólar, por supuesto, con cierta flexibilidad de ajuste, ¿sí? Es decir, nuevamente, la necesidad de ese tipo de cambio en relación al dólar. El dólar vinculado al oro, ¿sí? Y como patrón, no es que se abandona del todo el patrón oro, pero en parte sí, y justamente el dólar pasa a ser pasa a tener capacidad de moneda de reserva mundial, ¿sí? Entonces ese patrón oro, justamente el dólar se convierte en moneda de reserva, algo que luego va a cambiar nuevamente. Esto va a ser la base y el centro, algo que estamos muy acostumbrados cuando vamos a comprar a otro país, cuando cambiamos dinero, cuando se hace una compra-venta internacional, una compra de mercancía, se paga transporte internacional, se mueve una transferencia internacional bancaria, se cambia a dólar. ¿Por qué? Por su capacidad de divisa internacional, ¿sí? Además de ser la base de reserva. Justamente se genera así un sistema de paridades entre las monedas y, y va a ser la base del sistema monetario internacional, ¿sí? Por último, que más nos importa, que nos compete al día de hoy, es justamente la creación de ciertas organizaciones internacionales. ¿Sí? Son organizaciones internacionales orientadas a esta temática, porque para eso se dedicó, para eso se centró Bretton Woods, que era la cuestión económica, financiera, monetaria, que claramente van a ser muy famosas y a todos nosotros nos van a sonar, que comúnmente se las denomina también instituciones financieras internacionales o IFI. ¿Sí? El sistema de Bretton Woods, me importa puntualizarlo, no fue siempre igual, no es que Bretton Woods en el 49 y hasta hoy sigue idéntico, no cambió nada. Por supuesto que ha habido grandes cambios, sí, pero claramente marcó, sí, el siglo XX, claramente, aunque se van dando luego varios cambios, pero sí sentó las bases de lo que es la cuestión económica, las finanzas, el comercio internacional. Muchas de sus cuestiones más esenciales y primarias están contenidas en lo que fue este rediseño, reconfiguración del orden económico mundial. Aunque corresponde hacer un breve raconto, un breve comentario sobre algunas cuestiones que fueron cambiando, tanto en materia de estas entidades como en general sobre disposiciones puntuales que se hicieron en Bretton Woods, como por ejemplo en Plan Marshall y la reestructura y el plan de reestabilización y reconstrucción de Europa, marcaron una lectura, marcaron una visión de lo pactado en Bretton Woods de forma muy buena, muy de buen augurio, podríamos decir, o de alta eficiencia, alta efectividad, lo cual marcó las siguientes décadas, ¿no? Sobre todo lo que es la década del 50 y parte de la década del 60, marcaron justamente un marco de estabilidad y de crecimiento económico. Sobre todo estamos hablando de los nortes globales, más allá de los sures globales. Pero esa es la lectura general, aunque claro, a partir de los años 70, el diagrama que se había propuesto, así como la ampliación de los mercados globales mundiales, de las dinámicas y la expansión del mercado, del nivel de consumo, del grado de globalización, etcétera, llevan a poner en tensión, además de las propias prácticas de estas IFI, ¿no? Llevan a poner en tensión varios elementos y varias problemáticas sobre el diseño de Bretton Woods. Esto va a llevar, por ejemplo, a tener altas tasas de inflación, problemas de desequilibrios económicos globales, problemas en la política de la deuda pública, el intervencionismo, que luego lo vamos a mencionar, los altos niveles de condicionalidad por parte de la CIFI, entre otros.
Justamente esto va a poner en tensión muchas de las dinámicas y muchas de las problemáticas, tanto internas como en lo circundante, tanto a la CIFI como sobre la temática que versan o se desenvuelve. Esto llevaría, por ejemplo, en el 71 a que Nixon suspenda la convertibilidad dólar-oro, ¿sí? Y pasaría justamente a un cambio drástico, una transición compleja, que fue bastante abrupta, del modelo de Bretton Woods, que sería justamente los cambios flotantes, algo que estamos bastante más acostumbrados hoy en día, no por ello mejores, porque dan gran nivel de inestabilidad, y el dólar como, ya como de ser reserva total, ni siquiera necesita convertibilidad ahora. Entonces, se ha ido desconfigurando. Hay gente que dice que, bueno, Bretton Woods no es lo que soy, pero no deja de ser un hecho, un hito histórico y un hecho muy importante para entender las temáticas que estamos hablando hoy en día. Me gustaría preguntarles a todas y todos, a ver si a alguien se le ocurre, si alguien me sabe decir cuáles son las IFI, ¿sí? Estas instituciones financieras internacionales vinculadas al sistema de organismos especializados de Naciones Unidas, que muchas veces no las asociamos con Naciones Unidas, pero sí forman parte, que serían o hubieran sido creadas en Bretton Woods. ¿Sí? ¿Alguien conoce estas organizaciones internacionales financieras? ¿Alguien me sabe decir alguna? Javier, Sí, Javier, adelante. Es- Muchas gracias. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, buenas Leo. tardes. Qué gusto, un tema muy interesante, ¿no? Yo creo que fue en primera, antes de hablar de nada, ninguna otra IFI. Creo que fue la formación del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que desde Bretton Woods viene ya 70 años formado y, como tú dices, Gonzalo, con diferentes ya cambios, proyecciones, porque me parece que en 1974 fue el primer remozón cuando los franceses trajeron en un barco cerca de 170 millones de dólares en billetes para llevarse el oro de la Reserva Monetaria de los Estados Unidos, ¿no? Que estaba en Fort Worth. Y bueno, ha venido cambiando algunas cosas. Bueno, pero una de las principales, la principal IFI que nació fue el Fondo Monetario Internacional. Muy bien, perfecto, Javier, muchas gracias. Exactamente. El famoso FMI, que a todos nos sonará, se crea en Bretton Woods. Que Justamente se nos, proyecta, se crea y se diseña en Bretton Woods. Así que el Fondo Monetario Internacional es una. ¿Y cuál sería la otra? A ver si alguien sabe, si alguien se anima. Tampoco está mal decir algo erróneo, no pasa nada. Muy bien, Verónica, muchas gracias. Justamente como agrega Verónica en el chat, el Banco Mundial. Perfecto. En realidad, primero el BIRF, si vamos propiamente a Bretton Woods, primero es el BIRF, ahora lo voy a comentar, pero después pasaría a ser el Grupo Banco Mundial o, grosso modo, el Banco Mundial. ¿Sí? Así que estas son las dos grandes IFI, pero además esas dos grandes organizaciones, que ahora vamos a ver cuál es la naturaleza jurídica, que lo remito a la clase anterior también, que justamente se vinculan con Naciones Unidas. Tema no menor, porque muchas veces se habla, incluso lo vemos en la prensa, por un lado Naciones Unidas y por otro lado lo que hace, lo que dice o lo que dispone o lo que sea en virtud de su accionar el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Entonces, es importante saber leer esas narrativas y también justamente problematizar cuáles son las actitudes o las disposiciones de una entidad en virtud también de en dónde está enmarcada, ¿sí? Porque no deja de ser parte y por ende no deja de tener que observar y tener pleno conocimiento del sistema internacional de derechos humanos, de las visiones concretas propuestas por Naciones Unidas, aprobadas por los miembros, etc. ¿Sí? Entonces, no puede obviar esas máximas del derecho internacional público, lo cual otra cosa va a ser, como digo siempre, una cosa es el deber ser, una cosa es lo que está dispuesto en el tratado, en la norma, y otra cosa va a ser la realidad, la política internacional de cómo eso se manifiesta. ¿Sí?
puntualizar un aspecto. Hoy la idea es centrarnos en estos organismos. No vamos a entrar en otras temáticas o subramas temáticas que, por ejemplo, como podría ser, la cual es inmensa, como podría ser la cuestión de la deuda o las políticas y las diplomacias en materia de la deuda pública y de la deuda externa. No vamos a entrar en esas temáticas, no solo por falta de tiempo, sino porque requieren mayor abordaje y es una temática muchísimo más amplia. ¿Sí? Por eso nos vamos a quedar en las instituciones y vamos a justamente tener una especie de panorámica sobre las mismas para también tomar contacto. Porque nos suenan, a todos nos suenan, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, pero ¿cuál es la propuesta y cuáles son las críticas? Eso sí nos vamos a entrar brevemente en las cuestiones de la crítica, mirándolo desde el concepto de la gobernanza global. Muy bien, como adelantábamos, justamente Bretton Woods se crean dos entidades multilaterales de crédito orientadas a la cuestión financiera, a la cuestión económica en el marco de Naciones Unidas. Uno es el Fondo Monetario Internacional, como nos decía Javier, y el otro va a ser el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, muy orientado hacia la idea de la reconstrucción de Europa, de Japón, etcétera, pero que luego, el famoso BIRF, BIRF, pero después va a ser y se va a convertir en el Banco Mundial, bien como nos adelantaba Verónica. ¿Sí? Ambas dos van a haber muchas similitudes, por eso las pongo en la misma diapositiva para que justamente comparen donde no hay tanta diferencia como quisiéramos ver, si bien sí hay, si entramos al detalle o vamos a las cartas o a los estatutos constitutivos, vamos a ver algunas diferencias, lo cual no significa que no trabajen con cierta coordinación. ¿Sí? Son ambas entidades autónomas del sistema. Recordemos que cuando veíamos la clasificación entre agencia, programa, organismo, etcétera, y llegábamos a la figura de la entidad autónoma en el marco del sistema de Naciones Unidas, era la que tenía mayor grado de independencia, mayor grado de autonomía, ¿sí? Lo cual no hacía a que pudiera obviar o ir en contra de los preceptos de las máximas y de los objetivos dispuestos por Naciones Unidas. Lo cual, como les decía antes, esto puede variar en la lectura que hagamos y en los abordajes que podamos hacer. El Fondo Monetario Internacional, el famoso FMI, a todos nos suena. Bueno, dentro de sus objetivos, esto es oficial, lo que dice, como digo, ¿no? Plantea los siguientes: promover la estabilidad monetaria y financiera, facilitar el comercio internacional, fomentar el empleo y el crecimiento económico sostenible y proveer asistencia financiera temporal a países con problemas de balanza de pagos. Si bien es el último ha tenido importante desarrollo y una de las grandes líneas de acción y de actuación por parte del Fondo Monetario. Dentro de sus actividades, las cuales coordina con estos objetivos, las que a todos nos suenan, el otorgamiento de créditos, de préstamos, ¿sí? la llamada asistencia financiera. Justamente esto va coordinado con la llamada supervisión, ¿sí? El cual lleva a un monitoreo de las políticas económicas y financieras de los países. No solo hablamos de un monitoreo, un seguimiento de los préstamos o de los créditos otorgados, sino también hablamos de un monitoreo de todos los países miembros, aunque no hayan pedido un préstamo, y a informes periódicos, informes país, recomendaciones, reuniones gubernamentales entre el Fondo Monetario y autoridades gubernamentales del país, etc. Dichas recomendaciones han tenido distinto carácter, si bien son una suerte de opinión consultiva o declaración de alto nivel, como una especie de asistencia técnica, igualmente han tenido distintos alcances y distintos impactos, como muchos de ustedes ya sabrán. El asesoramiento y la asistencia técnica va por un lado por el área de la capacitación, formación de tecnócratas o personas del gobierno especializados en las áreas de economía y finanzas, y también en mejorar los sistemas financieros de los distintos países. ¿Sí? Si nos vamos al Banco Mundial, por contraposición, muchas veces han sido entidades muy enfrentadas, las dos están en Washington, y por mucho tiempo los empleados de una no se llevaban con los de la otra, se consideraban
o era como una especie de suerte de mito urbano, leyenda urbana, donde no del todo urbano, formaba parte como de esa idea de proyección, como pasa con el clásico de fútbol, donde esos dos grandes clásicos, dos grandes grupos de fútbol, equipos de fútbol, no se quieren, pero forman esa rivalidad, también pasaba desde los altos mandos hasta el resto de los empleados, el resto del personal, entre el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Si bien la idea original era que construyeran y trabajaran en común, porque en realidad atienden a distintas facetas del diagrama y de las mecánicas del sistema económico mundial y del sistema monetario. Pero bueno, más allá de eso, dentro del anecdotario, justamente por mucho tiempo se han llevado muy desencontrados y además incluso han trabajado en opuesto en varias situaciones, lo cual no respeta, no se vincula con algunas de las máximas de lo dispuesto por Naciones Unidas en materia de cooperación internacional y coordinación en un mandato directo, incluso aunque sean entidades autónomas. Por parte del Banco Mundial, lo que tenemos es la reducción de la pobreza extrema dentro de sus objetivos y el fomento de la prosperidad compartida, ¿sí? Por eso muchas veces se le ha planteado al Banco Mundial como más equitativo o más del reparto de la riqueza o más del desarrollo, pero bueno, es un tema que hay que saber leer y justamente problematizar, porque estos son como, digamos, el cartel, ¿no? La parte de afuera de lo que realmente nosotros tendremos que analizar, que es los hechos, cómo han actuado estas organizaciones, cuáles han sido sus políticas, cuáles han sido sus mecánicas, y desde ahí justamente poder tener una mirada crítica y una mirada problematizadora a lo que ha pasado en la realidad y cómo se han manifestado estas propias objetivos, propuestas, mecánicas, asistencias, actividades, etcétera, a la hora de la implementación de ellas, cómo se pone esto en coordinación con Naciones Unidas y los distintos mandatos y cómo afecta a los distintos países. Ahí es donde está una labor más fina, más delicada, pero que es sumamente importante y que varios de nosotros seguramente tengamos muchos ejemplos que podamos poner en contradicción con algunos de estos objetivos o preceptos. Continúo. El Banco Mundial también entre sus objetivos está el promover el desarrollo sostenible, el crecimiento económico y la equidad social. Nuevamente, el Banco Mundial insta al reparto, ¿no? Al que se vaya generando como esa idea de que seamos pares, seamos iguales y que el crecimiento de un país beneficie en el crecimiento de otros. ¿Sí? Evitar entre las discriminaciones y las diferencias. Proveer financiamiento y conocimiento para proyectos. Justamente el proveer nuevamente nos lleva a esa imagen más bancaria de préstamo de dinero, de crédito, ¿no? Cualquiera de las dos han sido una de sus grandes funciones y han abocado a esas funciones buena parte de sus mecánicas y de sus propuestas, ¿sí? Similar, no creo que vean grandes diferencias. Por un lado, actividades de otorgamiento de préstamos o de créditos, la llamada asistencia financiera, asesoramiento y asistencia técnica, más de lo mismo, y investigación y datos. No le llama supervisión, quizás no queda tan bien en el papel el concepto de supervisión, porque parece que estaría por encima, sino que lo llama investigación, ¿no? Pero funcionan y tienen esa faceta muy similar, en realidad son una suerte de hermanas gemelas que forman parte de esa familia que podríamos decir que es las Naciones Unidas. Pero trabajan mucho solas, desvinculadas, ignorando muchos de los preceptos. Entonces esta cuestión hay que tenerla en perspectiva, ¿sí? Sobre todo en ciertas regiones, los sures globales han tenido una historia con los vínculos de estas organizaciones muy diferente de lo que pueden haber tenido otras regiones, aunque en la actualidad la problematización, esa idea de problemática contemporánea en materia de la configuración de la comunidad internacional, les remito al tema,
donde hablábamos justamente de esa etapa de transición sobre los cuestionamientos a los modelos de las organizaciones internacionales, nos llevan a que las críticas ya no solo vengan de América Latina, África, Asia, Oceanía, etcétera, sino que se estén materializando en muchas latitudes por las mecánicas actuales y justamente cómo impactan en las necesidades actuales de la comunidad internacional y su resquebrajamiento en buena parte por algunas de las mecánicas implementadas y de las políticas de acción de la CIFI. ¿Sí? Bien, perfecto. Como la vez pasada también lo comentaron y por eso lo quería traer, si bien el tema es la CIFI, esas entidades multilaterales de crédito a nivel global y que además de a nivel global están dentro del sistema de organismos especializados de Naciones Unidas, no significa que sean las únicas, ¿sí? Algunas de estas seguro que a todos nos suenan, ¿ok? Por eso también es importante tener en cuenta que existen otras que están a nivel o al ámbito regional. Algunas enmarcadas dentro de procesos de integración, por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones está enmarcado dentro de la Unión Europea, o el Banco Interamericano de Desarrollo, que está enmarcado dentro de la OEA, ¿sí? Pero después hay otros que no están enmarcados dentro de un proceso de integración más grande o de un proceso de integración político, sino que justamente se operacionalizan para generar mecánicas de promoción y de proyectos, fomento, etc. ¿Sí? Así que me interesa que tengan esa mirada global y también esa mirada aterrizada. ¿Las que pongo aquí son todas? No. Es una breve selección para que tengan esa mirada por regiones o por continentes, en este caso, para que justamente vean esa diversidad regional y cómo muchas veces los países acuden o generan mecanismos de financiamiento a nivel global, también a nivel regional, también a nivel subregional, es decir, se van generando como capas en materia de financiamiento y o endeudamiento, dependerá de la lectura, justamente, como digo, no vamos a entrar demasiado en el tema de la deuda, pero sí es importante tener en cuenta cómo existen otras entidades y no todo es Fondo Monetario o Banco Mundial, lo cual no inhibe que estas entidades puedan replicar o puedan ponerse en coordinación con las mecánicas que pueden ser muy criticables del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Entonces ahí es donde estas entidades terminan, estas IFI de nivel regional terminan emulando o poniéndose en coordinación de las IFI a nivel global, y eso claramente recrudece las consecuencias y las problemáticas que les planteaba antes. Entonces, por citar algunas, a nivel de Europa, por ejemplo, podemos hablar del Banco Europeo de Inversiones, del Fondo Monetario Europeo, bueno, por supuesto, su rol muy particular, no lo nombro aquí porque no es como su punto particular en materia de préstamos, pero también es un rol de supervisión como autoridad monetaria central, el Banco Central Europeo, etc. Y también tenemos el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, que prestará principalmente dinero hacia las regiones de, por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones se centrará justamente en proyectos de inversión que promuevan los objetivos de la Unión Europea. El Fondo Monetario Europeo brindará asistencia y también coordinará políticas centrado en momentos de crisis o en problemas económicos. Lo vimos en la crisis de la subprime, en la crisis del ladrillo, de la burbuja inmobiliaria. Vimos el rol y su desempeño, además del MEDE, que fue un mecanismo específico. También el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, como les decía, financiará proyectos que impulsen transición hacia economías de mercado, inversión privada, competitividad, sostenibilidad, sobre todo a países de Europa Oriental e incluso algunos países del norte de África. A nivel de América, nos sonarán prácticamente la mayoría, el Banco Interamericano de Desarrollo, o lo que antes era la Corporación Andina de Fomento, que ya no hace mucho, pero ya hace un par de años, cambió su nombre y se pasó a llamar Banco de Desarrollo de América Latina, ¿sí? Lo que antes era la Corporación Andina de Fomento, que justamente los dos, grosso modo, se centran en
el financiamiento de proyectos de desarrollo en materia de infraestructura, energía, educación, reducción de la pobreza, proyectos en general vinculados a propuestas mundo, ¿sí? Como pueden ser proyectos enmarcados en la Agenda 2030 o en los Objetivos del Milenio, etc. En el marco de África, en el continente africano, tenemos el caso del Banco Africano de Desarrollo, justamente con también financiamiento en materia de desarrollo de infraestructura, agricultura, salud, educación, y para sobre todo lo que es el norte de África y todo lo que es la región de la península arábiga, tenemos el Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social, FADES, que justamente financiamiento y fomento de cooperación económica entre países árabes, ¿sí? Y por último les pongo el caso de Asia, el Banco Asiático del Desarrollo no solo es Asia, también estamos hablando de Asia-Pacífico, ¿sí? Que justamente financiará proyectos de desarrollo un poco en la misma línea de lo que estamos y venimos hablando. No vemos tantas diferencias, pero sí esa coordinación social, perdón, esa coordinación regional. Es decir, es muy poco probable que un país que no se encuentra en la región pida a una entidad que de otra región, porque en realidad, salvo que sea de forma coordinada o con cooperación sur-sur o con otras mecánicas, salvo ciertos márgenes de triangulación, están centradas y acotan sus objetivos y su campo de acción o su dominio territorial, por decirlo de alguna manera, su campo de actividades a la región, ¿sí? O a la subregión, etc. Entonces, tener en cuenta que justamente, si bien las propuestas pueden parecer bastante halagüeñas o incluso mejores palabras de las que vemos en las IFI globales, algunas veces lo que terminan haciendo es replicar o emular o perpetuar patrones que utilizan las IFI globales. Entonces, también poner en consonancia el rol que tienen estas IFI, estas entidades multilaterales de crédito, estas instituciones financieras internacionales, ¿sí? Sobre todo para lo que luego vamos a ver que es la gobernanza global. Muy bien. La gobernanza global. Como veíamos, como concepto, tema que importa, me importa que tengan una idea en la cabeza. Ya venimos trabajando. La gobernanza global es una propuesta terminológica, conceptual, de categoría analítica, que justamente hace a las veces de entender esas dinámicas, esa construcción y configuración de la comunidad internacional y cómo se va gestando, sobre todo en esa idea de marco coordinado. Por eso es ese conjunto de instituciones, organizaciones, actores, ¿sí? Que coordinan, muy importante entenderlo en términos de coordinación, y gestionan las relaciones y los problemas de alcance global, ¿sí? Por ende, el abordaje que suelo hacer es desde las relaciones internacionales, lo cual es mucho más amplio como campo de estudio que la gobernanza global, la cual podríamos decir es una subespecie o un abordaje más concreto, más definido en ciertos parámetros, pero que nos puede servir para entenderlo, ¿sí? Me interesa que entiendan el concepto, que lo manejen y que de paso podemos aprovechar para generar una de las visiones de crítica o de cuestionamiento hacia la SIFI, no la única, hay muchas y hay muchos abordajes además, críticos y, bueno, multidisciplinarios en materia de la SIFI. Pero justamente la gobernanza global se enmarca en un modelo de coordinación no centralizado y compone los elementos de gestión de los desafíos globales. Les remito a las clases de desafíos globales. Estuvimos viendo las guerras híbridas y, por extensión, los desafíos globales, y en particular estuvimos viendo tanto los desafíos globales de la cibertecnología y su contracara, la ciberseguridad, estuvimos viendo la desinformación y también estuvimos viendo las guerras comerciales. Muy importante para ponerlo en consonancia con la actuación y cómo se van gestando desde los espacios comunes, como le digo yo, desde las usinas generadoras, en las cumbres internacionales, en los espacios de gobernanza global, podríamos llamarlo, que son estos organismos internacionales, cómo se va gestando esa respuesta a esos desafíos globales. Y muchas veces esas críticas que decíamos a los problemas de acción por parte de la comunidad internacional tienen que ponerse en consonancia, tienen que ponerse en coordinación con mucho de lo que vamos a mencionar ahora. Porque decíamos,
hay fallos en el sistema. No vemos eficacia, por ejemplo, en cooperación internacional. Los países van por sus propios intereses, no se mueven por una visión global o universalista. El problema de la doble agenda. Bueno, mucho de eso claramente se traduce y se coordina con elementos que estamos viendo hoy, y que justamente muchos de esos patrones están perpetuados en los propios esquemas de las organizaciones. Hay que tener en cuenta que las organizaciones nacen a la luz de la necesidad de mayor nivel de especialización, mayor nivel técnico, elementos que ya fui mencionando. Pero teníamos dos formas de creación, es decir, una era que esos espacios trabajaran coordinadamente y otros eran que los propios vicios, las propias dinámicas del desarrollo de las relaciones internacionales, de esas mecánicas de gravitación, de geopolítica entre las naciones, luchas de intereses, guerras, etcétera, fueran trasladados a cada uno de esos nuevos espacios comunes. Entonces, vamos a tener unas mecánicas en materia de representación, de participación, de voto, de pugnas, por decirlo de alguna manera, tensiones. Los vamos a tener en la UNESCO, los vamos a tener en las asambleas plenarias y plenipotenciarias de representantes permanentes en donde digo la UNESCO, digo la OMC, donde digo la OMC, digo el Banco Mundial, donde digo el Banco Mundial, etc. Entonces, esas mecánicas no solo se quedan a los organismos principales de Naciones Unidas, los órganos principales, como es la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, sino que también se trasladan y van generando como una especie de microsistemas, ¿sí? Ecosistemas propios en cada uno de los distintos organismos. Eso va a llevar claramente a descoordinaciones, fallas incluso de sistema y, por supuesto, a problemáticas pues, ni que hablar de coordinación, problemáticas de cooperación, ¿sí? Entonces, ese tema hay que tenerlo muy presente para empezar a justamente poner en coordinación, por un lado, todo lo que hablamos de desafíos globales y por otro lado, todo lo que estamos hablando de organismos especializados de Naciones Unidas, ¿sí? Entonces, hay varias críticas, varios cuestionamientos, varios postulados que por un lado los vemos para entender la gobernanza global, pero que además cuando los ponemos en coordinación en la forma de actuar, en las prácticas, en los usos, en la historia, en la influencia y encima en el rol preponderante, porque es un rol muy importante el que se les ha dado al FMI y al Banco Mundial, se ponen en contradicción, ¿sí? Se colisionan. Y ahí es donde tenemos esa suerte de choque entre lo que debería ser o cuál es el postulado desde Naciones Unidas de la gobernanza global, y por otro lado, la puesta en contrario, que desde forma fáctica se termina materializando desde el accionar de la CIF, ¿sí? Ahí es uno de los grandes choques que creo que es importante entenderlo para entender nuevamente las críticas a estas temáticas, ¿sí? Como les decía antes, por un lado hablábamos de que se trata de un sistema coordinado, principalmente multilateralista. Esa es la visión Naciones Unidas, esa es la visión gobernanza global. Perdón. Pero las CIFI tienden, a lo largo de su historia, a lo largo de sus propias mecánicas, a concentrar y a centralizar el poder. Entonces, no solo se desvinculan en muchas ocasiones de lo dispuesto por Naciones Unidas, por la Asamblea General y por sus plenos miembros, sino que además, en materia de estructuras de la toma de decisiones, propuestas de choque o contrarias a la hora de la intervención en países o de la acción por parte de materia de préstamos, gestión de préstamos, etcétera, no solo abusa de ese grado de autonomía, sino que se desvincula y tiene una tendencia a una centralización del poder. Eso claramente se pone en contradicción, hablo tanto del Fondo Monetario como del Banco Mundial, se pone en contradicción con el multilateralismo propuesto, donde para poder gestionar tanto el panorama mundial, esa idea de comunidad mundial como entelequia, comunidad internacional, la necesidad, esa propuesta de necesidad de cooperación, de coordinación, donde el nivel de
multilateralismo tiene que ser muy alto, muy funcional, muy eficaz, y que además tiene que haber un reconocimiento multiactoral y multifactorial para que se puedan materializar, digamos, opciones o respuestas eficaces para los distintos desafíos globales, es que justamente las IFI están operacionalizadas y funcionan y vienen funcionando en detrimento de la gobernanza global, de una gobernanza global eficiente, efectiva, y es uno de los grandes problemas sistémicos dentro de del sistema de Naciones Unidas. Por otro lado, la falta de transparencia y rendición de cuentas frente a los procesos inclusivos, ¿sí? Muchas veces les he mencionado esa visión de el derecho a ser oídos, la participación ciudadana, el nuevo rol de la solidaridad internacional y de las ONG internacionales, las plataformas globales desde la sociedad civil, para justamente encontrar nuevos espacios, plantear nuevos elementos, reproblematizar nuevas cuestiones, tanto modernas como antiguas, para que sean tratadas en los lugares y en los lugares de toma de decisión. Pero ¿qué pasa? La tendencia y la historia de la CIFI se ha centrado en un alto nivel de secretismo, falta de transparencia, no publicar, no facilitar el acceso a sus decisiones, sus procesos, su documentación, su archivo, a tener un esquema de alto nivel de dispersión en materia de decisiones, en materia de condiciones, en materia de documentos. Bueno, documentos sui generis, muy difíciles de categorizar incluso a nivel de lectura de la naturaleza jurídica, como son las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional y los planes de ajuste estructural del Banco Mundial, etc. Entonces, vemos nuevamente choque de paradigma, choque de propuesta. Por un lado, necesitamos aunar mayor transparencia, mayor ciudadanía participativa o participación ciudadana, procesos inclusivos, mayor esquemas de acceso a la información, derecho humano reconocido, lo veíamos en el ODS 16. Pero ¿qué pasa? Por otro lado, tenemos esta actuación. Su gran nivel de capacidad, su gran nivel de poder, de influencia, o por no decirlo, de gravitación, han sido unos cualquiera de las CIFI son grandes metabolizadores de la gravitación mundial, de los esquemas de poder y de lucha y de luchas de intereses entre los países. Entonces terminan siendo un foro que canaliza eso y se operacionaliza desde el sistema de Naciones Unidas. Eso es lo que los pone en jaque y justamente es una de las grandes críticas en este sentido. Lo cual, la falta de transparencia, la falta de rendición de cuentas no ayuda a estas críticas y a estas problematizaciones de fondo. ¿Sí? El enfoque de condicionalidades y de austeridad frente a la equidad y a la cooperación. La CIFI han tenido una tendencia, antes hablábamos erradicar la pobreza, antes hablábamos generar mayor equidad, generar mayor, lo veíamos en los objetivos, ¿no? Pero la tendencia ha sido a una aplicación de políticas y de imposición de condicionalidades, las cuales se han materializado desde lo fáctico en vinculantes y obligatorias a los países deudores, a los países que pidieron préstamos, los cuales se ven ampliamente condicionados. Y la lectura de esas condiciones, los planes para el pago, las propuestas y las imposiciones, se han materializado principalmente en lo que se llaman las políticas de ajuste o las políticas de austeridad. ¿Qué pasa cuando a un país se le dice reduzca el gasto público? ¿Que el país va a reducir dónde? Va a reducir en la educación pública, va a reducir en la salud pública, va a reducir en el salario de los funcionarios públicos, va a reducir en la cantidad de funcionarios públicos. Va a reducir no solo el Estado en materias de privatización, va a aumentar y va a liberalizar el acceso a sus recursos. Entonces, esas imposiciones, esas condicionalidades van encaminadas a el impacto a ciertos temas. ¿Qué les he nombrado? Educación, salud, soberanía sobre los recursos, trabajo, son derechos humanos. Y no solo que sean importantes dentro del país, son derechos humanos reconocidos a nivel internacional. Son derechos humanos dentro del sistema internacional de derechos humanos y por ende reconocidos por Naciones Unidas. Naciones Unidas, de la cual forma parte o está vinculada en su sistema como entidad autónoma
el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Por lo cual, esa lectura de políticas de ajuste y políticas de austeridad en contra de derechos humanos y derechos fundamentales va absolutamente en contra no solo de la gobernanza global, sino de incluso de normas imperativas de jus cogens, ¿sí?, de derecho internacional público, lo cual no les ha inhibido a hacerlo. Esto es una de las más grandes críticas y de los problemas más profundos en materia de la CIFI, ¿sí?, de su accionar, de su historia, porque esto no es una cosa de un día, son muchas décadas, entonces ya hay un largo proceso y una larga historia. Justamente esas grandes tensiones sociales, políticas que terminan llevando a crisis estructurales, sistémicas, de régimen, sociales y por supuesto también crisis económicas y monetarias dentro de las naciones, justamente muchas han estado encausadas o revinculadas con los procesos de endeudamiento y en particular los procesos de crediticios de estas IFI. Nuevamente, estamos viendo esas críticas. Esto se pone en contradicción con la gobernanza global. Si lo leyéramos desde otra mirada, hay quien dice, bueno, parte de la gobernanza global claramente pasa por la CIFI. El problema es que la propuesta mundo de gobernanza global no es la de la CIFI, sino diametralmente opuesta en muchos sentidos. Por otro lado, la imposición de modelos económicos. Las IFI se han centrado en propuestas de cierto modelo de privatización, liberalización del mercado, desregulación, privatización, etc. Esos modelos, ¿sí?, que han ido cambiando, en algunos se han reconfigurado, pero grosso modo son modelos que a todos más o menos nos suenan, y que se ajustan con los ajustes y políticas de austeridad que les mencionaba anteriormente, muy vinculadas con esa idea de las políticas que tiene que tomar un Estado cuando está en crisis. Muchas veces, y está estudiado, tenemos amplia literatura al respecto, de que no se ajustan esos modelos copia y pega, digamos, esos modelos de modelo económico con ciertas políticas de ciertas escuelas económicas que se copian y se pegan, no se ajustan a contextos locales, a matices o diferencias comunitarias o de marcos de concepto socioeconómico y cultural, y además muchas veces ni siquiera se ajustan a contextos nacionales. Entonces, esto se opone con la gobernanza global, la cual plantea una especie de cintura, una flexibilidad mayor sobre diversos contextos y una visión más amigable a la hora de reconocer esos casos específicos, esa adaptación y no esa suerte de copia y pega. Por último, algo que ya les venía adelantando, la inequidad y la ineficacia. ¿En dónde? En la representación, ¿sí? Las IFI han terminado de metabolizar, como les decía antes, las dinámicas de gravitación, de geopolítica, que se dan en el marco de la comunidad internacional, pero que justamente terminan de tomar cuerpo, terminan de tomar, instrumentalizarse, por decirlo de alguna manera, u operacionalizarse, en el marco de la toma de decisiones, los espacios concretos, estas mecánicas de centralización, las cuales han permitido como canalizar esta gravitación y darle forma de cierta manera. Es decir, termina siendo un lugar de control y de imposición de los países más ricos, donde justamente los que más aportan, recordemos que la cuota de aporte va a variar, hay criterios para la selección de aporte, pero los países más ricos, los países más poderosos aportan más, también tienen otro peso a la hora de votar, algo que no solo pasa en Naciones Unidas, se traslada a sus distintos hijos, a sus distintos integrantes de estos organismos del sistema de organismos especializados, y justamente van a terminar generando una enorme discriminación, un alto nivel de presión sobre países, algunos satélites y algunos justamente integrantes de lo que podríamos llamar países en vías de desarrollo, países de los sures globales, países subdesarrollados, etc. La inequidad en la representación, la ineficacia en la acción y por ende el entorpecimiento o también la obstaculización de las propuestas mundo es sin duda otra de las grandes críticas. Aquí vemos esa dualidad, IFI y globalización o gobernanza global, ¿sí? IFI, gobernanza global. Y esas críticas de fondo, para que no nos quedemos solo con el cartel, con los objetivos y con lo que quiere hacer el FMI o lo que decía en el 49,
y en sus estatutos constitutivos, sino justamente cómo se ha operacionalizado. Ha caído mucha agua en el medio y tenemos que tener una mirada crítica, ¿sí? Bueno, como siempre les dejo la bibliografía para profundizar y muchísimas gracias por su atención. Es un tema enorme, les invito a profundizar, a leer más sobre el tema, a conocer más, porque es muy, muy, muy grande y el tiempo es un poco tirano. No sé si tenemos algún concepto, algún comentario. Tú me dirás, Leonardo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación de hoy, Gonzalo. A nivel de chat, pues todas las preguntas que estaban en chat fueron respondidas, pero tenemos Perfecto. dos intervenciones y Ok, justamente como ya estamos sobre la hora, pues con estas dos intervenciones, pues sí finalizaríamos lo que es la genial. presentación de hoy. Así que primero Verónica y luego Javier. Así que Verónica, por favor, adelante. Adelante. Sí, tengo una pregunta. ¿Por qué hay muchos países que, bueno, que tienen miedo o que evitan pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional? Ujú. Bueno, un poco por lo que mismo planteaba. Como decía, la carga, supongamos, normalmente cuando pedimos dinero a un banco, lo primero que vamos a mirar es la cantidad de intereses y las condiciones. Se tiene que devolver en tan tiempo, se puede adelantar tanto pago, tiene que pagar una mora si no paga de tanta cantidad, los intereses son tantos, etcétera, ¿no? Las condiciones. En el, en el caso de, que suelen ser económicas. En el caso del Fondo Monetario o el Banco Mundial, la condicionalidad, como le solemos llamar, no se queda exclusivamente en cuestiones de materia de deuda, es decir, de cuántos pagos son, en cuántos meses, etc. ¿Sí? Es un concepto más grande, es un paradigma conceptual mucho más grande, como es el caso de la deuda pública. Las condiciones son más profundas, ¿sí? Imagínate que tú eres, supongamos, un país entero, decides, porque tienes soberanía sobre tu país, eso se consagra, está reconocido, pero viene el Fondo Monetario y te dice, bueno, yo te presto dinero, pero para prestarte dinero tienes que cambiar la Carta Orgánica del Banco Central, el cual va a perder capacidad de regulación y de control de autoridad monetaria sobre los bancos de plaza. El dinero no te lo voy a dar a ti, se lo voy a dar a los bancos privados para que lo administren. Vas a tener que modificar tu política de seguridad social, tu ley de seguridad social. Las personas no se van a jubilar a los 60, se van a jubilar a los 63. Vas a tener que modificar y reducir las contrataciones del Estado. Entonces, si pensabas contratar 100.000 personas, vas a tener que contratar 80, etc. Pero llega un momento donde el gobierno, en realidad, lo que se vendría a ser una contratación ultravires, porque mucho de todo eso no lo puede gestionar o decidir solo, porque en realidad no nos olvidemos que los gobiernos no son los soberanos es el pueblo o la nación. Entonces, justamente ese alto grado de condicionalidad lleva a evaluar si un préstamo, como cuando nos pasa cuando vamos a comprar una casa, si el dinero o el préstamo es demasiado más allá de lo que valga en dinero, es demasiado en materia de todo lo que me obliga a hacer. ¿Sí? Entonces, esa condicionalidad, una de sus grandes críticas, uno de sus grandes aspectos es reduce, condiciona, genera dependencia, limita la soberanía del Estado. Entonces, esa limitación de soberanía termina justamente afectando a toda la población. Si a mí me obliga a reducir el gasto público, lo cual me lleva a reducir, supongamos, a la mitad mi presupuesto en salud, y después tengo una pandemia como pasó, no voy a tener suficiente dinero para solventar la cuestión pandémica, ¿sí? Solventar los casos, atender a mi población. Y aquí entra un poco en debate esa balanza entre qué va primero, proteger, cuidar las necesidades y lo que se llama la supervivencia de la población de un Estado como primera norma de cualquier gobierno de cualquier Estado, o, por otro lado, pagar la deuda, ¿sí? O pagar el dinero correspondiente a los créditos. Entonces, ahí, en esa balanza, históricamente te diría que todo el sistema y todo el diagrama está a que primero se paga la deuda, el resto va después. Y eso muchos estados van a tratar de reducirlo, van a tratar de no verse afectados por esa dinámica, entonces van a tratar de justamente no vincularse a eso, ¿no? Al préstamo,
a los préstamos, ¿sí? ¿Teníamos otro comentario? Espero que haya quedado claro, Verónica. Esto es muy, muy grande, pero es un breve resumen, una breve síntesis. Sí, tenemos a Javier. Adelante, Javier.